llaves de mi nuevo compañero amigo. Me refiero a la nueva Geely Cool Ray. Este compañero tiene un motor de 3 cilindros, 1.5 litros, 174 caballos y 255 Nm de torque. Acompáñenme porque ahora les voy a comentar todo lo que tienen que saber de este nuevo SUV, mis comentarios, el consumo, absolutamente todo, si vale la pena. Soy Giovanna Alvarado, periodista especializada y jurado para Perú del Premio Internacional Women's World Car of the Year, y esto es Nitro. Como les había comentado, el Cool Ray es desarrollado por Volvo, y no solo eso, sino el conjunto del tren motriz también. Aquí está el argumento más sólido de Geely debajo de este capot. Además, este SUV es parte de la generación 4.0 de Geely. Si ustedes se recuerdan, ya había probado el Geely GX3, este pequeño SUV compacto, y lo subestimé. Geely ha cambiado bastante y se nota cuando tú manejas esta unidad. Y esta es la propuesta de Geely para este Cool Ray. Miren, aquí tenemos una entrada de aire funcional. Esta decoración en tipo fibra de carbono, que también la vamos a ver en los espejos retrovisores, que de hecho le suben el nivel, lo hacen ver con este look más deportivo, más imponente. Bueno, aquí sí parecerían unas tomas de aire, pero es algo estético. Pero acá tenemos sí, los neblineros con este conjunto, ¿no?, de grupos ópticos que a mí particularmente me gustan bastante. Iluminación LED, y aparte acá tiene el emblema de Geely, ¿no?, que dice Full LED, ¿no?, como el sello distintivo. Y esta es la parrilla de Geely, este ADN que ya lo viene mostrando en varios de sus modelos. Claro que acá tenemos un contorno en rojo, si se dan cuenta. En el Geely GX3, por ejemplo, está en un color medio azul turquesa, entonces es como que color de la carrocería, lo están personalizando, eso está bastante bien. Pero tú lo ves y dices, es un Geely. Un diseño bastante aerodinámico, con líneas bastante bien fluidas, deportivas, que tenemos los sensores, ¿no? Sensores por aquí, para las cámaras, y aquí específicamente hay una cámara en el centro, arriba del logo, del emblema de Geely, que luego ya les voy a explicar exactamente para qué es, pero sí les digo que esta graba ante cualquier siniestro o incidente o accidente que podamos tener. Esta cámara lo va a grabar. Vamos por los laterales y vengan, esto no termina aquí. Tenemos exactamente 4.330 milímetros de largo, 1.800 milímetros de ancho, 1.609 milímetros de alto y 2.600 milímetros de distancia entre ejes. Y un detalle que me gusta mucho es que tiene el caliper en rojo. Atención, este elemento o este equipamiento usualmente lo encontramos en vehículos de alta gama. Y miren, acá lo tenemos. Estos aros que son de 18 pulgadas para esta versión, que dicho sea de paso es la más equipada, pero en las versiones de entrada, por ejemplo, los aros son de 17. Cool, ¿no? Cool Ray. Y el techo flotante, con un diseño bastante deportivo. Las texturas, los materiales, aquí negro piano. Acá tenemos estos detalles en cromo en todos los laterales de las ventanas, que le aportan también elegancia. Y miren este detalle, decoración en tipo fibra de carbono nuevamente. Todo está acorde. Y estos espejos son abatibles eléctricamente por el lado posterior, y quizás es mi parte favorita. ¿Por qué? Miren este alerón nada más, ¡qué cool! Miren, acá tenemos, ¿no?, como estas divisiones, estos pequeños espacios. Es claro, ¿no?, esto va a ayudar mucho a la aerodinámica del vehículo, de todas maneras. La tercera luz de freno, una cintura bastante robusta, bastante imponente, deportiva. El emblema de Cool Ray. Y miren este detalle, este filete aquí en el centro que dice Geely. Está integrado en los faros de lado a lado, miren, con este diseño bastante moderno, con estas líneas aquí también en el diseño, con tecnología LED. Más elementos funcionales, las salidas de escape
son funcionales, son 2 en cada lado. Había un detalle más aquí que también se puede apreciar por aquí, la S, ¿no? De Sports, ¿no? Entonces tiene esos detalles, ¿no? Que están marcando la diferencia. Y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos en el maletero. Bueno, para abrirlo lo podemos hacer con la llave. Y claro, tengo que decir lo que es de forma manual. Es un poquito pesada, si tengo que mencionarlo, pero tampoco molesta. Bueno, este es el espacio. Aquí tenemos aproximadamente 330 litros de capacidad. Sí, debo decir que podría ser su talón de Aquiles, no es su punto fuerte. En la categoría encontramos maleteras, de hecho, más generosas que esta Coolray. Pero lo positivo que tiene, que a mi parecer está bastante bien equipada. En otras maleteras he visto que no tiene nada, solo es el espacio y ya. Aquí como que encontramos, miren estas mallas como para sujetar cosas y organizar bien nuestro equipaje. Esto también es muy importante. Ganchos, por ejemplo, nuevamente ganchos en los lados. Una entrada aquí, ¿no? De un conector de 12 voltios. Iluminación también. Y debajo, compartimientos. Nuevamente compartimientos, entonces puedes organizar aquí las herramientas, las atas. Debajo de estos compartimientos ya encontramos la llanta de repuesto, que sí, efectivamente es una temporal. Los materiales están bastante bien, aquí no hay queja alguna. Y bueno, tenemos este pequeño cobertor que lo vamos a retirar para ver cómo queda. Y miren, este es el espacio. Y para cerrar la maletera también lo hacemos de forma manual. Y un detalle más que me estaba olvidando es que para ganar más espacio también está la opción de que podemos abatir los asientos de la segunda fila, jalando como que este ganchito, ya lo ven, nuevamente lo abatimos por aquí. Eso sí, los asientos no pesan, pero aquí el detalle, miren cómo queda, como que no está muy plano. Bien, antes de entrar a la Coolray, quiero mencionarles que tenemos la entrada keyless con esta llave, pero además, presionando este botón constantemente, vamos a poder encender el motor desde afuera, miren. Listo. Bien, ya estamos en el interior. Bueno, como han visto, el acceso es súper práctico, además que tiene muy buen ángulo la apertura de la puerta. Bueno, ¿qué les parece? Geely definitivamente se ha atrevido a más y qué bien les ha salido. Se nota claramente que este vehículo ha sido desarrollado conjuntamente con Volvo. Ha intervenido las manos, de todas maneras, de esta marca. De hecho, cuando publiqué una historia en mi cuenta de Instagram y puse exactamente este detalle, todos definitivamente me decían pues que era un vehículo europeo. Y está muy armonioso, también tiene detalles minimalistas y como que también ha simplificado muchas cosas aquí al tener una pantalla táctil pues que no tiene botones, y que también con los diversos comandos vamos a poder interactuar, manipularlos. De verdad que está muy bien. Pero ahora me quiero centrar en la simetría, en este logro de texturas que está bastante bien, muy bien ensamblado, nada suena, nada rechina, no sientes que son plásticos de mala calidad, nada, es que están revestidos y acá hay texturas, miren, como de madera. Son suaves al tacto, por acá revestidos con despuntes, materiales por abajo sí, por ejemplo aquí, pero que se nota que estos son resistentes, estos plásticos. Y claro, obviamente todo es eléctrico para abrir las ventanas, las puertas, detalles en cromo. Esta propuesta está bastante sólida, bastante bien puesta. Miren esta consola, yo ya la he visto en marcas generalistas y últimamente también en varias marcas chinas, también por este espacio de aquí abajo. Las texturas nuevamente como una especie de madera por aquí, una agarradera, y ya abajo están las dos entradas USB y un puerto auxiliar. Y aquí, esto siempre me ha gustado porque acá puedes poner por ejemplo tu celular, nadie lo ve. Por un tema de seguridad también esto está bastante bien. Y bueno,
bueno, aquí los controles, como les decía, ¿no? Se ha simplificado todo, pero a la vez es muy intuitivo. Entonces acá te hay un espacio como para poder dejar el celular. Botones, acá les explico. El botón Eco, Sport, el control de descenso, la cámara 360, los sensores de parqueo y el asistente de parqueo automático, que ahora lo vamos a ver. Y el freno de mano, que es electrónico, un auto hold, y esta transmisión que es de doble embrague de 7 velocidades, que también me recuerda a algunas marcas alemanas. Ustedes me dirán qué opinan en sus casas. Y aquí espacio como para poner vasos. Aquí entra un celular y miren, aquí podemos regular este apoyabrazo central. Y miren, el espacio sí como que es pequeño, ¿no? Aquí no va a entrar mucho, pero tampoco está nada mal. El aire acondicionado con climatizador, el detalle está aquí, ¿no? En esta pantalla de infoentretenimiento de 10 pulgadas con muy buena resolución. Es táctil, bastante intuitiva, me gusta bastante aquí lo que han logrado. Bueno, por aquí entramos al menú y acá les voy a mencionar algunas funciones que a mí me agradan bastante. Me preguntaron si tenía Android Auto y Apple CarPlay. Tiene Mirrorlink, entonces por medio de este Mirrorlink ustedes pueden conectarse, tener conectividad, además de que, bueno, todo lo que pasa en el celular va a salir en esta pantalla, así que tranquilos por ese aspecto y va bastante bien. Podemos ver los videos, la configuración del vehículo, contestar las llamadas, pero esto es lo que les quería mostrar. La cámara 360, que es fabulosa, que esta también la he visto en otros vehículos del segmento, pero esta tiene algo bastante peculiar, ¿no? Me gusta mucho. Claro, es 3D y te va avisando todo lo que va pasando en los diferentes ángulos del vehículo, lateral, frontal. Incluso cuando tú vas manejando y tú vas a rebasar un vehículo, la cámara te da el ángulo que tú necesitas, ¿no? Que es el adecuado, ideal en ese momento. Y otro es el asistente de parqueo automático semiautónomo. Y aquí está la grabación de conducción, que es esta asistencia con la cámara que les mencionaba adelante, que está en la parrilla, que en caso de un accidente, de un siniestro, va a grabar todo y tú vas a poder ver aquí exactamente lo que pasó en determinado ángulo, pero tienes que colocarle, insertar una tarjeta SD. Vamos con el timón, que es forrado recién cuero, multifunción, estilo deportivo, control crucero, los mandos, ¿no? Para interactuar con el sistema de infoentretenimiento. Por detrás tenemos las paletas, el logo de Geely muy bien plantado aquí. Y un detalle que también me gusta y que quería mencionarlo, y creo que ya las marcas están como que escuchándonos a nosotros, los periodistas, en el sentido que decimos que el negro piano es un material que se raya bastante y pues acá tampoco encuentro como que muy sobrecargado como en otros modelos. Aquí pinceladas, como que en lugares estratégicos que están bastante bien, pero que tampoco incomodan y no son como que de mucho contacto. Entonces no vamos a vernos en ese escenario. Entonces el volante es regulable tanto en altura como en profundidad, bastante bien por aquí. Y este clúster, este cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas, que a mí me gusta porque también se personaliza de acuerdo al modo de manejo, ¿no? Ahorita lo tengo en normal, sale de un color, lo tengo en eco, lo paso a eco, sale color azul. Si lo pongo en sport, sale un color naranjita, me gusta bastante. Incluso el velocímetro y las revoluciones también cambian a la hora que tú vas cambiándolo, ¿no? De modo, por ejemplo, el Sport es muy deportivo el diseño. Eso sí, hay que ponerlo en modo normal. Tú ya puedes verlo, las funciones del vehículo, el consumo de combustible, los kilómetros recorridos, en fin, la información del vehículo, ajustes de tiempo, de la unidad, de la computadora. Los asientos, que son en eco, cuero revestidos, y también tienen tela, ¿no? Por aquí hay unos detalles en tela con estos pespuntes en blanco y miren, también estilo deportivo, con este apoyo lumbar. La verdad son muy cómodos y tienen, miren, este detalle de ese, ¿no? Sport, me agrada porque el estilo sí es deportivo, ¿no? Y han trabajado los más mínimos detalles. Los pedales son de aluminio, ¿no? También con este estilo deportivo. La regulación de los asientos es eléctrica y puedes deslizarlo en 6 posiciones. Lo que sí es que el copiloto solamente es manual. Un detalle más, acá tenemos el techo panorámico, miren. Y claro, la iluminación por aquí LED. Bueno, vamos a la segunda fila.
Bien amigos, esta es la segunda fila. ¿Qué les parece? La verdad es que me parece que está en una posición intermedia, que tampoco es muy generosa, pero tampoco es muy pequeña. Ahora lo que he hecho es ponerlos el asiento en mi posición de manejo, pero siempre les digo, consideren que yo mido 1,60. Tengo espacio, por ejemplo, a mis piernas, tengo altura hacia mi cabeza, como pueden ver. Y los materiales y texturas son las mismas que la primera fila, igual. Las mismas texturas, la misma simetría, por aquí revestidos, por aquí sí plásticos en las puertas. Miren el asiento, ¿no? En eco, cuero revestidos con vespuntes, por aquí un apoyabrazo central con buena posición, 2 posavasos por aquí, 3 apoyacabezas, por lo cual podemos decir que sí, 3 personas van aquí. Y esto también porque el túnel de transmisión es pronunciado. Miren, mis pies entran sin ningún tipo de problema. Si son de contextura gruesa, pues podrían ir un poco justas. Tenemos, por ejemplo, agarraderas, ganchos como para colocar camisas o cosas que queramos. La iluminación LED, por aquí también ganchos nuevamente. Los cinturones de seguridad de 3 puntas también y los anclajes ISOFIX para las sillas de bebé. Por aquí encontramos una entrada USB, muy bien, conectividad para los pasajeros de la segunda fila. Y por acá hay un espacio como por ejemplo para poner tu celular. Bien, ya estamos probando la Geely Cool-Ray. Como les comenté, este tiene un motor de 3 cilindros, 1.5 litros, turbo cargado, que entrega 174 caballos y 255 Nm de torque. Entonces, como las cifras nos muestran y lo estamos comprobando, este motor tiene torque, tiene potencia, tiene fuerza, y es una de las primeras cosas que he sentido la reacción y este empuje. Y adicionalmente el turbo, como empuja, se activa inmediatamente, la reacción es muy eficaz. No se siente esta sensación del turbo lag como sí lo he sentido por ejemplo en algunos rivales. Ayuda bastante en las salidas, a la hora de hacer los rebases, los hace con mucha contundencia. Es más, debo decir que te transmite mucha confianza, incluso por los caballos y el torque. Sin ningún problema más el turbo tú podrías llevarlo a altura, llevarlo a la sierra y responde, ¿no? Además de que tiene las asistencias a la conducción, la asistencia en pendiente, también en descenso, va bastante bien. Me gusta esta reacción, miren, a la hora de hacer, ahorita estoy haciendo un rebase, cómo agarra las curvas con mucha precisión y la aceleración, ¿no? Entonces no tienes que exigirlo, revoluciona bastante bien. Ya entramos en detalles de la suspensión. La delantera es una independientemente McPherson y la posterior es una barra de torsión. Va bastante sólido, muy bien aplomado en las diversas condiciones que la hemos probado. Un poco de asfalto, un poco de trocha. Si bien es cierto, es una de tracción delantera, pero igualmente por esta suspensión transmite cierta confianza, incluso para exigirlo un poco más, ¿no?, de lo que debería ser este vehículo. Y bueno, los frenos, los delanteros son de discos y los posteriores son sólidos. La reacción, la verdad es que bastante buena. Me ha sorprendido. Por ahí pensé encontrar que la distancia de frenado iba a ser muy larga, pero no, está dentro del promedio de la categoría. Aparte, te voy a comentarles que bueno, salimos fuera de Lima, nos fuimos más o menos hasta Aspitia, un poco más allá, casi hemos llegado al kilómetro 100 de la Panamericana Sur. Y hemos hecho incluso algunos ejercicios, claro, siempre buscando la seguridad, algo de slalom, de frenado, de 0 a 100. Y la reacción es bastante buena. La inclinación del chasis no es pronunciada. Ayuda mucho que tiene pues el control electrónico de estabilidad, y eso se nota de todas maneras. Y nuevamente quiero hacer una especial mención, ¿no?, a este conjunto motriz que es espectacular. Se nota que tiene la tecnología y el desarrollo de Volvo. Claramente acá ha intervenido para lograr esto. Geely cada vez sigue subiendo la valla y la pone más alta para posibles
rivales que vayan a entrar, ¿no?, en el segmento más adelante. Y la dirección es una asistida eléctricamente, tiene buena reacción, un radio de giro bastante corto, es muy maniobrable, ayuda mucho, sobre todo en caminos bastante estrechos o a la hora de estacionarse. Bueno, y punto aparte, y tengo que hacer una mención por esta caja automática de doble embrague de 7 cambios. Me ha gustado mucho, de hecho las prefiero antes que una CVT, y se nota la respuesta que nos entrega, la buena relación que tiene con el motor, la transferencia que hace, y nos entrega un manejo bastante confortable, ¿no? Además que es muy suave, no se sienten los cambios, y claro está que también tienes la opción de manejarlos con estas paletas, ¿no?, con estos paddle shift que están detrás del volante para hacer los cambios. Tenemos la opción de los modos de manejo, eso también quería comentarles: el modo normal, comfort, y el eco y el sport. En el sport definitivamente pues la suspensión se pone un poco más rígida, te da otro tipo de sensaciones, y si ya queremos economizar, ponerlo en el modo eco es lo recomendable. Y hablando en temas de insonorización, me ha gustado mucho la calibración que han hecho, es bastante buena, y de hecho también podría decir que sí es una de las mejores dentro de la categoría. Y en temas de consumo, porque también es algo que nos habían estado pidiendo, hicimos un ejercicio, lo tanqueamos completamente. Dicho sea de paso, es un tanque bastante chico que tiene 11,25 galones, y hemos recorrido en total 250 kilómetros. También debo de mencionarlo que lo hemos pisado. Un dato adicional es que en la computadora nos ha arrojado 3,5 galones cada 100 kilómetros. En seguridad activa y pasiva, esta SUV es muy completa y sobresaliente. Posee airbags frontales, laterales, de cortina, ABS, EBD, control de tracción, control de estabilidad, asistencia de arranque en pendientes y descenso, detector de punto ciego, los ISOFIX para las sillas de niños, entre otros. Y el precio competitivo de esta Coolray, sus aliados, ya que parte en $17,490 para su versión de entrada, y la que hemos probado, que es esta Sport Plus 1.5 litros, llega a un precio de $22,990. Tomar en cuenta que sus rivales parten en precios mayores de $18,490 y pueden llegar a los $26,000 en las versiones más equipadas. O si enciendan los motores, que esto está muy fuerte. ¿Qué dicen, amigos? ¿Ustedes se quedarían con la nueva Geely Coolray? Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Recomendarles que, bueno, se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen la campana de notificaciones, porque YouTube les avisa cuando salen nuestros próximos videos. Y claro, ya está activada la opción para que puedan ser miembros de este canal con importantes beneficios. Bueno, amigos, me tengo que ir. Hasta una próxima.